Buenas noches con todos. Les doy la bienvenida a esta clase titulada Mecanismos de reacción, donde pues podremos ver justamente acerca de todo lo que los mecanismos de reacción en química orgánica muy usados implican, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer algo muy breve, ¿no? En donde vamos a comentar justamente cómo podemos enfocar los mecanismos de reacción, cómo podemos pensarlos y si tuviéramos un nivel, imaginemos, básico o un nivel intermedio o de repente un nivel avanzado. Entonces, esto aplica para todos los niveles en cuanto al uso de mecanismos de reacción. Entonces, no te preocupes si pues no sabes acerca mucho del tema o si de repente ya lo has llevado y pues te ha causado mucha confusión. Entonces, bien, para pensar los mecanismos de reacción, entonces vamos a seguir una serie de etapas, como tú puedes ver a continuación, en donde lo que se busca es que evitemos memorizar justamente las reacciones que son llevadas a cabo. Pues obviamente también saber dibujar los reactivos y también los productos, entender cómo ocurren justamente las reacciones, cosa que vamos a ver en un momento, entender la reactividad justamente de las moléculas bueno, en las reacciones que se nos vayan a presentar, porque se nos van a presentar muchísimas reacciones, por supuesto. Además, también asociar el concepto de fuerza motriz y estabilidad química, que lo voy a explicar en un momento también. Entonces, como un paso inicial o un paso cero, vamos a conocer entonces qué son los reactivos y qué son los productos. Creo que esto de repente ya lo manejas y para los quienes no, pues aquí vamos a ver un poquito acerca de todo esto y lo que implica, por supuesto, ¿no? Bien, entonces, para saber qué es un reactivo, entonces nos vamos a dar cuenta justamente que estos o bien reaccionan entre sí, como puedes tú ver en la pantalla central, o pues en su defecto van a descomponerse, van a sufrir reacciones de síntesis, reacciones de asociación, etcétera. Ahora, pero nos hemos preguntado cómo ocurre esto justamente. Pues obviamente eso es más complicado de lo que parece, ¿no? No solamente son simples esferas, que van a unirse o van a descomponerse o asociarse, sino que esto lleva toda una mecánica, una dinámica y un concepto muy sofisticado respecto a esto. Pero la idea es hacerlo, por supuesto, bastante sencillo. Entonces, muchas de estas reacciones, como tú puedes ver, son llevadas a cabo, perdón, bajo programas de simulación que nos permiten justamente corroborar si lo que estamos proponiendo como un mecanismo de reacción es correcto o en su defecto no. Y bien, aquí también vamos a ver como paso inicial o paso uno, lo que viene a ser algo conocido como motivo y oportunidad. Lo conocemos así porque esto lo asocio justamente con los mecanismos de reacción. Entonces, un motivo, por supuesto, es algo que nosotros podemos conocer del día a día. Ojo, esto lo vamos a llamar fuerza motriz termodinámica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en qué nos vamos a enfocar? Es lo que tú ves en pantalla. Si tú, por ejemplo, en cuanto a una relación, ¿no? Si hablamos de estar en una relación o no estar, puede ser de repente por una estabilidad emocional o personal, de repente. Si tú te levantas de tu cama el día a día, es por un sueño que tú tienes, ¿no? Igual, si tú tienes una meta, un sueño, lo persigues y te esfuerzas mucho para ello. Eso es un motivo, ¿no? Una motivación que tú tienes. Pero ahora, puedes tener tu motivación, pero ¿y si no hay una oportunidad? ¿Cómo podrías hacer entonces, no? Entonces aquí justamente hablamos de una oportunidad. Si tú, por ejemplo, te gusta una chica y vas a una fiesta, pues obviamente tienes una oportunidad, pero también hay otras personas que de repente también le gusta a esta chica y pues también tienen su oportunidad. Entonces, como te das cuenta, es muy variable. Igual si tú vas a un trabajo, no implica que por postular pues ya estés en el trabajo, no tienes que aplicar y obviamente si cumples los requisitos eres seleccionado. Y así en la vida también entonces tenemos oportunidades, pero también fracasos, ¿no? Esto lo vamos a aplicar, por supuesto, a los mecanismos de reacción, sí, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a considerar el paso 2? Bueno, el paso 2 nos indica considerar varias posibilidades mecanísticas. Aquí, por ejemplo, estoy colocando una reacción conocida como reacción de Grignard, ¿no? En la cual, por ejemplo, reaccionamos una acetona con, como se llama, un reactivo, ¿no? Un compuesto organometálico, en este caso conocido como reactivo de Grignard, y luego un medio ácido. Entonces, uno se preguntaría, pero ¿cuál es el mecanismo adecuado para esto? Ojo, esto lo estoy colocando, digamos, a modo de ejemplo, todavía lo que ustedes vayan a ver, lo vamos a ver más adelante con mucho más detenimiento.
Entonces, aquí hay tres posibilidades. Entonces, ojo, todas ellas uno pensaría están correctas o todas ellas de repente están incorrectas o hay alguna que es incorrecta y las demás no. Pues entonces nos preguntamos justamente esto. Y la verdad es que pues cualquiera de estas es correcta. Puede ser por un mecanismo radicalario o puede ser por un mecanismo de tipo cationes y aniones, ¿no? Un mecanismo heterolítico. Entonces, podríamos hacerlo de muchas formas. Ojo, esto sí, considerando la lógica química, ¿no? Muy bien. Eso también aplica para aquí a otro ejemplo que he colocado. El paso número 3 nos indica entender la naturaleza del estado de transición. ¿Qué es el estado de transición? Es aquel estado de mínima energía que los reactivos pues deben superar para poder ser transformados en productos justamente, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un concepto llamado energía de activación, que es justamente la energía que estos reactivos necesitan para poder formar los productos. Muy bien. Luego vamos a entender en un paso número 4 lo que viene a ser la naturaleza de los intermediarios reactivos. Aquí hablamos de lo que es el carbocatión, el carbanión y también el radical. Ojo, el carbocatión y los radicales pues no tienen un octeto completo, ¿no? Sabemos que el octeto de Lewis nos indica que pues un átomo debería tener 8 electrones en su última capa de valencia, pero estos carbocatión y radical lo incumplen, o bueno, tienen ese defecto, ¿no? El carbanión, por su parte, tiene un exceso margen de electrones. Como ustedes pueden ver, aquí está simbolizado con un signo negativo el carbanión, el carbocatión con una carga positiva o un símbolo positivo, y finalmente el radical con un punto, ¿no? Que nos indica un electrón justamente. Entonces, ¿cómo podemos visualizar la estabilidad de estos intermediarios? Los carbocationes incrementan su estabilidad mientras más sustituidos estén. Hablamos de un compuesto terciario, es mucho más estable que uno secundario y a su vez más estable que uno primario. En el caso de los radicales es igual justamente este incremento de la estabilidad. Ahora, ¿pero por qué? Porque en este caso los carbonos con carga positiva, pues podemos asociar lo que tienen una carga positiva y los grupos R que ustedes ven al lado, pues si lo vemos por física, ¿no? Ustedes saben que la carga positiva y negativa, pues al estar juntas, son estables, ¿cierto? Algo que difiere mucho de lo que es carga positiva o positiva o en su defecto negativa y negativa. Entonces, por ahí podemos asociar justamente este tipo de estabilidad. Y por su parte, los carboniones tienen una estabilidad o un incremento de estabilidad, perdón, inversa, ¿no? O sea, que los átomos que estén menos sustituidos son los más estables. Y esto nos va a servir muchísimo para poder llevar a cabo todos los mecanismos de reacción que vamos a ver, ¿no? Justamente, también las flechas son importantes. Aquí vamos a darnos cuenta que hay flechas que son de reacción, que nos indican que un reactivo o más de un reactivo pueden llevar a cabo la formación de un producto. Hay flechas de equilibrio, esto lo utilizamos en equilibrio químico justamente. Flechas con dos cabezas indican lo que se conoce como resonancia, flechas curvas completas indican lo que es una síntesis y flechas curvas con media cabeza pues indican lo que es una reacción por radicales libres, ¿no? Entonces, aquí les he colocado algunos ejemplos. Si ustedes pueden pausar el video, pues pueden llevar a cabo el reto para saber qué producto se podría formar y cómo lo vamos a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que saber de dónde a dónde parten las flechas. Entonces, por ejemplo, aquí les he colocado para el primer caso del cloro, que tiene carga negativa, es un carbanión, o bueno, si queremos verlo así, un nucleófilo, que les voy a explicar más adelante qué es. Pero justamente esto nos lleva a formar justamente el producto que ustedes ven aquí. Es un cloruro, en este caso de alquilio, ¿no? Como ustedes pueden ver. Y finalmente, en la parte de abajo ustedes pueden ver la reacción de un doble enlace con un ácido, ¿no? En este caso el ácido clorhídrico. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, el doble enlace actúa como el donador de electrones, porque los dispone justamente, y podría coger o llevar el hidrógeno del ácido para formar justamente este compuesto que está por aquí, que también es un cloruro de alquilo. Y finalmente, el paso 5 nos indica que podamos usar todos los pasos que hemos visto anteriormente para poder llevar a cabo los mecanismos de reacción, incluyendo, por supuesto, efectos de solvente, reacciones competitivas, reacciones cruzadas, reversibles.
Y radicales libres, por ejemplo, en cuanto a reacciones, uso de catalizadores y técnicas computacionales para corroborar justamente que el mecanismo de reacción está perfecto. Y entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Les agradezco mucho por su tiempo y por esta clase justamente.